¿Sabe con quién estuvimos este fin de semana en la Florida, en Miami? Con la hija de Fidel Castro, con Alina Fernández. Fue una experiencia muy buena, pudimos entrevistarla. Bueno, fue una charla muy amena en su casa, nos recibió en su casa, nos contó su experiencia en Cuba, también cómo salió de Cuba, cómo fue todo eso, también la experiencia de poder sacar a su hija del país y la relación con su padre, con Fidel Castro y su mamá. La verdad que fue muy bueno. Y en el documental, que vimos el documental, por supuesto, también estuvimos con las personas que participaron en el documental, pudimos entrevistar también al productor. Fue bastante bueno. ¿Qué me dices, Víctor? Revolution Daughter. Bueno, más en el sentido de que no comunista, sino que, bueno, ella no estaba muy bien con su padre y no compartía las mismas ideologías. Me pareció una excelente oportunidad de viajar. Miami está muy lindo. Ustedes que nos están viendo desde Miami, muy pronto Alina va a ir a visitarlos con más frecuencia. La película o el documental me pareció extraordinario. Me gustó mucho la forma en la que ella hablaba de las experiencias, y algo que resaltó de esta experiencia es que ella comentaba que la gente en Cuba, los cubanos se casan más de 2 o 3 o 4 veces, simplemente porque recibían estampillas. Y estas estampillas ellos las cambiaban bien sea por comida, bebida o algún otro implemento de higiene, algo muy básico. Y bueno, de hecho, ella dijo que se había casado 4 veces. No, al final dijo 5. Pero no por las estampillas. Sí. De hecho, cuando ella dijo esa parte, pero no por las estampillas, todo el mundo a carcajadas estaba en el teatro. Muy buena, muy buena. Sí, fue muy interesante. Y también escuchar las experiencias de las otras personas. Así que sí, la verdad que les recomiendo el documental. Pero bueno, ahora tenemos para compartirle la historia de Alina Fernández, la historia de Fidel Castro. Así que quédese que ahora vamos con la entrevista. Muchas gracias, Alina, por recibirnos en su casa y bueno, para que tengamos esta entrevista que es muy importante. Cuéntame sobre las expectativas para este documental. Bueno, el propósito siempre de todo lo que he hecho durante muchos años ha sido que se hable de Cuba, ¿no? Es un buen pretexto para mantener a Cuba viva y ha venido a ser elegido para 3 festivales en unas circunstancias puntuales que no están relacionadas con el contenido del documental, pero evidentemente se está hablando ahora mucho de Cuba y esto es un granito de arena más. Desde los 10 años aproximadamente que sabe que Fidel Castro es su padre, ¿qué sintió en ese momento? En ese momento no me sentí demasiado sorprendida porque evidentemente había algo ahí en ese visitante nocturno, tardío, asiduo a la casa. Y me contaba fuera de cámara de que tenía un padrastro y tenía una relación bastante especial también con él. Yo tuve un padrastro al que adoré con una hermana que se fueron del país estando yo pequeña, convertidos en lo que tratan a los que disienten de la política revolucionaria, convertidos en gusanos y en traidores. Y ese es un dolor que muchos de los niños cubanos de aquella época llevan, porque las familias quedaron inmediatamente divididas. Y el que se iba era denostado, era insultado. Había que ver cuando la gente se iba por el aeropuerto, había manifestaciones de repudio a los que se iban. Siempre ha sido muy violenta la revolución con los que disienten de ella. ¿Y qué sintió cuando él se fue? Porque en un momento un desgarro porque era quien yo consideraba mi padre. Y bueno, aún llevo su apellido. Acá hay mucho, una comunidad cubana bastante. Y la comunidad cubana aquí es gigantesca. Miami, en la contribución de los cubanos a lo que es esta ciudad ahora es innegable. El cubano ha sido indispensable para lo que es Miami hoy. ¿Y cómo ha sido su relación con Fidel, con su papá? No muy normal, muy esporádica, más bien de espectadora. ¿Y la relación de su mamá? Mi madre se llamaba Natalia Revuelta y mi madre fue una de las personas que participó en la construcción de la revolución desde el principio, desde las conspiraciones antes del triunfo hasta el final de sus días. Fue fiel a ese proceso. Sí, ella lo apoyaba. ¿Y en algún momento algo se quebró, se fue de Cuba? ¿Cómo fue ese proceso también para usted que vivía con su mamá en ese momento? Bueno, esta anomalía histórica, ¿no? Que es una revolución que sigue construyéndose 70 años después.
ya ha involucrado a 5 generaciones. De manera que la mía sufrió todas las transformaciones y todos los experimentos sociales que se hicieron en Cuba. Tiene una sensación primero de cambio de vida radical, aunque no sé, aunque estés en pañales, ¿no? Que estás viendo la televisión, que es lo que hace un niño de 3 o 4 años, y los animados se interrumpen y aparece una persona que se cae al piso con una manchita roja en la camisa. Entonces, años después te das cuenta de que viste una ejecución. La vida cambió totalmente, mi familia se quebró, como acabo de contarte, entre gusanos y revolucionarios. Y creo que es una experiencia en la que todos nos podemos identificar de mi generación, porque le pasó a muchísimas familias cubanas. Es una de las primeras tragedias de ese país, que el que no estaba de acuerdo políticamente con lo que estaba pasando se convertía en el enemigo, incluso dentro de la familia. Y eso es lo que traen los fanatismos ideológicos. Mm. ¿Con cuántos años salió de Cuba? Yo salí de Cuba casi con 40 años, no por no intentarlo antes, sino porque no me dejaban. Yo siempre tuve, respondiendo un poco a tu pregunta anterior, una sensación de incomodidad, de inconformidad, de vivir un poco en un manicomio. Teníamos un gobernante que hablaba casi todos los días, de 3 a 5 a 7 horas. Eso nadie lo entiende, pero cualquiera se pudiera poner en el lugar de lo que vivimos los niños, ¿no? Así que siempre tuve una doble visión. Veía la devoción de mi mamá y no la entendía muy bien. Había mucha pobreza en la época también de la revolución del 80, mucha pobreza. ¿Y cómo fue tu infancia? ¿Fue una infancia también con muchas carencias, también económicas? ¿O cómo fue? Sí, mi infancia estuvo permeada por todas las carencias que estaba viviendo el resto del país. Pensemos que la revolución triunfó en 1959 y ya desde el 60 o 61 existía lo que se llama la libreta de abastecimiento, ¿no? Y nunca hubo en esos años nada. Había Cuba es una sociedad obligada a vivir en base al mercado negro, o sea, al extraperlo, al robo de aquí para intercambiar allá. Siempre ha habido mucha necesidad en Cuba, porque los bienes de consumo desaparecieron. A la vez que el Estado se adueña de todo, de los medios de producción y prohíbe la iniciativa por cuenta propia, la economía se muere. Y eso es lo que está demostrando la situación del país en este momento, que es un agujero ineficiente y que no alcanza ni siquiera para asegurar el mínimo básico a su población. ¿Fidel te trataba como su hija o cómo era? Yo nunca le dije papi. No teníamos una relación totalmente confrontacional, pero tampoco era una relación normal. Es decir, yo no te pudiera decir que yo tuve la prebenda o la facilidad para contarle a él ningún problema personal, ni pedirle consejos, ni siquiera ayuda para que me lo resolviera. ¿Y económicamente les ayudaba? No, Nada. nada. Mi madre trabajó toda su vida, no después de la revolución, sino desde antes. Una mujer que salía todos los días a trabajar, de clase media cubana, que era muy próspera. Éramos el segundo país, la segunda economía en Latinoamérica en el año 59. Claro. Bueno, cuando cayó la Unión Soviética, también el apoyo de la Unión Soviética fue un cambio fuerte para Cuba. Bueno, fuimos un país subsidiado por la Unión Soviética hasta el 1989 y después pues han aparecido otros simpatizantes y ayudadores de mantener, y cómplices también, de mantener esta situación que existe hoy en mi país. ¿Qué es algún recuerdo así muy fuerte que le haya quedado marcado de lo que pasó? Me quedó marcado en el año precisamente, en el 80, hubo unos cubanos que lograron meterse en la embajada del Perú y el embajador peruano dijo que él iba a darle asilo a esos cubanos. Y cuando el rumor corrió, miles y miles de gente corrieron a entrar a la embajada del Perú. Hay imágenes de eso, que se llama el éxodo de Marién de 1980, que son espeluznantes, con la gente incluso sumida a las matas del jardín de la residencia del embajador peruano. Eso destapó un descontento general y 180.000 cubanos, creo que lograron salir en aquella época de un país que se suponía que era el paraíso terrenal del socialismo, ¿no?
Para eso se enviaron botes desde aquí, desde Miami, a recoger a las familias y pues lo que pasó fue que esos botes se llenaron con todo tipo de gente. En todo caso, para mí sí fue muy dramático que a esa gente que se quería ir se le organizaban los llamados actos de repudio, de una violencia extrema, donde venía la gente empujada por el propio gobierno a manifestarse supuestamente espontáneamente en contra de los que se querían ir del país, de esos gusanos, de esos traidores, de esa escoria fue el epíteto que le adjudicaron en aquella época. Fue tan horrible ver a personas perseguidas en las calles por una multitud tratando de agredirlo. Fue tan horrible ver cómo golpeaban a una mujer, a una adolescente, esta horda enfervecidas que yo no logré superar eso nunca. ¿Qué edad tenía hacer esa mujer? A ver, no tendría que sacar cuenta, pero de haber estado en mis 20 años. El venir aquí, ¿qué le significó? O sea, ¿cerró la mente cerró ese capítulo? ¿Cómo siente cuando llegó acá? Yo vine aquí porque quería darle a mi niño una vida mejor, como venimos todos. En el año 89, cuando se cae el muro de Berlín y la Unión Soviética desaparece, pues Cuba estaba en una situación muy similar a la que tiene ahora, donde no había combustible, eso desencadena una serie de consecuencias. A la vez que no tienes combustible, no tienes vida, no hay escuelas, no hay transporte, no hay nada. Y al llegar aquí, ¿siente que realmente cerró alguna herida que le quedó allá? ¿Pudo cerrar algo del Ay, no he cerrado nada. y se comprometió más aún? Hay heridas que no se cierran, hay que aprender a vivir con ellas. Les ponen un ungüento y siguen. Y hay veces que sangran, se abren y se vuelven a cerrar. Pero no, yo creo que la experiencia vital de los cubanos ha sido muy dura en general. Tanto para el que salió en un avión con una salida permitida como las decenas de miles o cientos de miles que se han tirado al estrecho de la Florida a desafiar a los tiburones, ¿no? Y lo que buscas es libertad. Y lo haces porque tienes que huir. No lo haces porque te gustan más los Estados Unidos y bueno, voy a elegir vivir en otro país. Primero vino usted, por lo que sé, y después pudo venir. Sí, así fue. ¿Y cómo fue la relación después que ya están en Estados Unidos? ¿Cómo fue la relación con su mamá? Tensa el régimen. Bueno, tensa, siempre ha sido tensa. Pude volver a Cuba muchísimos años después. El regreso a ver a mi mamá no trajo ningún tipo de alivio a la relación que habíamos tenido, porque en realidad ni ella me entendía a mí ni yo a ella. ¿Y eso fue siempre así desde que ella sintió que no pensaba igual? Siempre. Es que yo siempre fui así, claro. Yo siempre fui bastante curiosa en términos de que, por ejemplo, ¿por qué me obligan a hacer esto? A los niños nos llevaban a pasar... Primero fue 1 mes y medio, después 3 meses trabajando en el campo por la escuela, desde los 10 años. Y era espantoso aquello, sin unos campamentos, sin condiciones, y terrible. Y eso se llamaba escuela al campo. Entonces la primera vez que fui, que ella me fue a visitar el fin de semana, le dije, me que sacan de aquí. Pero yo sentía que estaba en una especie de campo de concentración casi, ¿no? Estoy exagerando. Pero campo de concentración sí hubo para los intelectuales y para los homosexuales, y eso se llamó los MAF. Pero lo de los adolescentes se llamaba la escuela al campo, que se suponía que era voluntario. Entonces ahí descubres la dicotomía, la manipulación en el idioma, porque yo no quiero ir, es voluntario. No, tienes que ir. Bueno, pero ¿por qué tengo si es voluntario? Entonces no tienes. ¿Y había tipo de adoctrinamiento en esa? Pero por supuesto. Tú no conservas un modo de gobierno durante 70 años, sino adoctrinas. Le enseñaba a los o sea, que tenía que seguir al régimen. Estabas obligado a pertenecer a una única organización política que había para los niños, la única, que era los pioneros. Usar una pañoleta, en alguna época una boina, pero las boinas se acabaron también. Y creo que le siguieron en China. Sí, exacto. Así totalmente, todos uniformados de gris, con tela que desde luego venía de China.
Y sí, ya te digo, fue un cambio, fue como del día a la noche, ¿no? De la vida normal a convertirte en un país militarizado con desfiles y trabajo voluntario y consignas y discursos de todo el mundo uniformado militarmente. Ahora, viniendo ya a Estados Unidos, ¿cómo fue el cambio, el venir acá a este país? Bueno, cuando llegas de Cuba, después de haber vivido allí 40 años, fue como llegar de la luna. No tienes noción de nada, no sabes lo que es una cuenta de banco, ni una tarjeta de crédito, ni un interés, ni un mortgage, ni un préstamo, ni nada. No tienes ninguna idea de nada. Entonces, bueno, tienes que aprender a vivir en una sociedad estructurada. Vienes de un lugar que no está estructurado, que está desestructurado. Y todo controlado también, es que cada uno aquí se tiene que ser responsable de su vida y en otro lugar como en Cuba, el gobierno manipula todo. Absolutamente todo. El gobierno en Cuba manipula hasta dónde compras la comida, ¿no? Porque esta libreta de abastecimiento no es nacional. Esta libreta de abastecimiento te obliga a comprar en un lugar específico. ¿Y sientes que aquí le pudiste dar bueno, el futuro para tu hija? Obviamente sí, claro, claro, porque pudo escoger su fe, pudo escoger su ideología, pudo escoger su carrera. ¿Y qué piensa ella? ¿Cómo llame toda esta... Ella es una persona muy especial, ella tiene una espiritualidad que ya quisiera yo que la envidio, y ella está agradecida y ella es feliz, que eso es lo importante. Allá en Cuba había libertad de creencias, se podía... No, en Cuba no hay libertad de creencia. Ahora hay más flexibilidad, por supuesto, pero no, al principio de la revolución los curas y las monjas se fueron enviadas a España en un barco. Y las iglesias prácticamente cerraron. O sea, ir a una iglesia el domingo había que ser valiente, ¿no? O sea, solo se seguía el régimen, ¿verdad? Solo sí. Bueno, ¿qué mensaje quieres dar por último también como para... Porque yo creo que estamos viviendo en un momento importante, posiblemente un momento de cambios con esta administración del presidente Donald Trump, que tienen muchas intenciones de cambiar ese régimen, de cambiar la vida de los cubanos. ¿Qué opinas de ese movimiento? Pues opino que ya era a tiempo, porque en realidad yo puedo decirte que si este fenómeno ha existido 90 millas de aquí es porque de alguna manera se le ha permitido. Y pienso también, a diferencia de otras opiniones que he escuchado, que una dictadura para establecerse necesita un apoyito del exterior, pero para derrumbarse una vez establecida también necesita un empujoncito del exterior. Y evidentemente los cubanos no lo pueden hacer, porque no hay forma de organizarse, porque están muy reprimidos, porque realmente no tienen manera de sublevarse. Aquello es un ejército. Y ese ejército controla todo. La comunidad cubana, ves que tiene esperanza de que realmente esta vez sí sea, porque hubo varios intentos en diferentes administraciones en Estados Unidos, hubo varios intentos de cambiar la realidad de Cuba. ¿Crees que esta vez cómo ve la comunidad cubana eso? Bueno, mira, no es un tema de la comunidad cubana, es un tema de dos partes, ¿no? Y hasta ahora por parte de Cuba no ha habido ninguna voluntad de cambio. Yo diría que ahora, en este momento, es más que evidente que los cubanos, el pueblo cubano no tiene ya capacidad de resistir. Es imposible, es imposible. Y la diferencia de este momento con otro es que tenemos internet, tenemos imágenes, tenemos comunicación. Pero eso es una novedad, porque en realidad Cuba era un misterio. Todo estaba tan controlado que la información que había dentro de Cuba tú no la podías exponer. Ahora ya eso cambió. Bueno, muchas gracias por esta entrevista. A ustedes. De verdad, espero que se repita. Y ahora vamos juntos a ver este documental que no me lo quiero perder. Estoy muy agradecida de que ustedes estén llevando este mensaje de Cuba. Y lo único que quisiera decir es eso, que hay que aprender un poquito de lo que le ha pasado a los vecinos. Probablemente si Venezuela hubiera estudiado un poquito más de historia o se hubiera involucrado más en lo que les estaba pasando,
no habría tenido que soportar lo mismo que ha tenido que soportar Cuba. Hay muchos que me dicen que uno nunca espera que le pase a uno. Y yo creo que eso alcanza a pasar. Nunca piensa que a uno le puede pasar, que a uno le pueden robar, que su gobierno le puede robar, que su gobierno lo puede perseguir, hasta que a uno le pasa. Entonces por ahí ya se hace tarde. Así es. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. A mí me encantó el documental. Yo creo que Lina, bueno, ella se reía mucho cuando lo veía allá en Miami. ¿Qué piensas? Bueno, la verdad que sí también, y me gustó mucho la experiencia de estar con ella. Sí. Y como bien dijiste, Víctor, al comienzo, vamos a seguir viéndonos ahí en Florida. Para las personas que viven ahí, vamos a estar más en contacto. Hay un proyecto de que posiblemente estemos llevando nuestro programa a Florida y vamos a hacer entrevistas. Hay mucho por hacer, hay nuevos proyectos, así que vamos a ir compartiendo con usted en la medida que vayamos avanzando, pero seguro vamos a estar mucho más cerca de Florida. Hablando de proyectos, Revolution Daughter va a transitar por toda Latinoamérica. Se va a presentar en más de 23 países. Eso fue lo que también conversamos con el productor. Así que quédense atentos y... Los que viven en Texas van a presentar ahora el próximo fin de semana en Texas también el documental, así que estén atentos. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Si le gustó este episodio, si le gustó la entrevista, vaya ahí abajo, regálenos su poderoso me gusta. Si no lo hizo, suscríbase a América Revelada y por supuesto va a estar inscrito también en Pulso Global. Bueno, muchas gracias y lo esperamos pronto. Hasta pronto. Adiós.